Bienvenidos sean todos. En esta oportunidad, mi compañero Osmey Eduardo y mi persona, Sara Muñoz, les hablaremos de un conflicto bastante triste que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de nuestro país, el cual es desplazamiento forzado en Colombia. Primeramente es importante definir qué es el desplazamiento forzado. Se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Se le llama desplazamiento forzado interno cuando es obligado a dejar su hogar, pero se mantiene dentro de las fronteras de su país. El desplazamiento forzado en Colombia se ha caracterizado por desplazamientos forzados en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Los lugares donde más ocurren desplazamientos forzados son los corredores de cultivos ilícitos, tráfico de armas, zonas de combate entre el ejército y grupos insurgentes, y en menor medida, zonas donde se desarrollan proyectos de infraestructura que pueden afectar a algunas comunidades. Los territorios ricos en recursos energéticos y mineros, esmeraldas, carbón, petróleo, oro, etc., son también lugares donde se presenta esta problemática. A esto se le suma el desplazamiento asociado a la violencia por bandas criminales y el conflicto armado. En cuanto a los departamentos con mayor cantidad de población desplazada por el conflicto armado interno, Antioquia registra un total de 1.510.585 personas expulsadas. El conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son grandes receptores de desplazados, así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de las ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. Población en condición de desplazada llega a las ciudades y conforma la clase más pobre. Desplazados se convierten en vendedores ambulantes, creadores de cultura popular, organizadores comunitarios, creadores de cultura política, entre otros. Los lugares donde esta población conforma sus hogares son sitios de ladera y zonas de la periferia de las ciudades, conocidos como asentamientos subnormales. De la carencia de territorios urbanizables accesibles, esta población se ve obligada a invadir las zonas de periferia de las ciudades, que son ilegales, de alto riesgo, construidas en barrios informales. La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los años de 1946 a 1958, un periodo conocido como la violencia, se despojó a más de 2 millones de personas, la cuarta parte de la población, de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la época de la violencia, los principales causantes de desplazamiento masivo fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época.
Los años 1980 a 1990 se le sumó un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas. La expansión de los cultivos ilícitos significaba un ingreso económico a los grupos insurgentes en Colombia. El control de los cultivos y su comercialización generaba en ciertos lugares de Colombia enfrentamientos armados que causaban desplazamientos forzosos y un cambio en las actividades productivas de los campesinos indígenas. Por otro lado, la apertura económica y la dinámica de los mercados globales generó en Colombia diferentes obras de infraestructura que en muchos casos ocasionaron desplazamiento de grupos étnicos y campesinos. Existen diferentes causas del desplazamiento masivo. A continuación se mencionan algunas de ellas. La tipología nace principalmente del conflicto armado, pero de ahí salen varios conflictos o subconflictos que se presentan en estos mismos grupos, entre los cuales se podrían encontrar el conflicto interpersonal e intergrupal, conflictos que se basan en los problemas o diferencias entre grupos y que pueden llegar a generar conflictos y disputas de los mismos. Estas tipologías se dan ya que ejercer un poder sobre los habitantes desplazados e impartir sus ideales hacen que los mismos se vean afectados de manera negativa, aceptando estos ideales y negándose, o directamente sufriendo las consecuencias de estar en contra, siendo violentados por sus atacantes. Entre los principales actores del conflicto se pueden identificar tres que son los más representativos en esta situación. El Estado, quien está presente y es consciente de la situación que se presenta en estas comunidades, pero que no es de mucha ayuda para los mismos, ya que con la poca ayuda que ofrecen, se siguen presentando los conflictos y por ende el desplazamiento de estos civiles. Grupos armados, quienes son los que generan en mayor parte los conflictos para obtener lo que quieren, impartiendo sus ideales y destruyendo a quienes se les opongan. Grupos civiles, víctimas que soportan las agresiones de estos grupos y que les toca sufrir siendo desalojados de sus propios hogares, pasando por situaciones duras y difíciles para poder adaptarse a la nueva vida.